Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Diego Trujillo Vázquez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México, en la modalidad virtual. El presente corresponde al anteproyecto de investigación que se realiza para la asignatura Seminario de Investigación. Este proyecto lleva por nombre Estatuto de Profesionalización 1278, su influencia sobre la equidad en la función docente y la satisfacción profesional de los maestros del occidente cercano antioqueño. Se realiza para la línea de investigación de políticas educativas con la tutora María Teresa de León Gallo, a quien de antemano le doy las gracias por sus orientaciones. Como introducción, tenemos que en el presente trabajo nos proponemos explorar la forma como el Estatuto de Profesionalización Docente de 1278 genera un ambiente desigual en la asignación de ciertas tareas institucionales al interior de la escuela y en el mismo sentido se afecta la satisfacción del docente. Respecto a los elementos que componen el presente trabajo, tenemos que se plantea nuestro problema de investigación, la justificación del estudio, se aborda como antecedentes un conjunto de estudios que de manera directa desarrollan el tema de la profesionalización docente en Colombia. Se establecen además la pregunta que orienta la investigación, los objetivos generales y específicos, el supuesto teórico, se detalla el enfoque, el método y se establece el paradigma que orienta nuestro proceder investigativo. Este trabajo finaliza esbozando algunas conclusiones personales sobre el mismo. Para introducir nuestro planteamiento del problema, es pertinente aclarar que en Colombia existen dos decretos que desde la legislación educativa regulan los diferentes aspectos concernientes a la profesionalización docente. Estos son el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002. Ambos poseen unas características bien diferenciadas. Por ejemplo, el decreto 1278 regula el acceso a la carrera docente mediante riguroso y estricto concurso de mérito llevado a cabo por la Comisión Nacional del Servicio Civil. De igual forma, existen diferencias en cuanto a la forma de ascenso en el escalafón docente de cada estatuto, encontrando que, para los docentes del 1278, se hace imprescindible los estudios de maestría o doctorado para alcanzar los últimos niveles, mientras los docentes del 2277 ascienden por tiempo de servicio más el estudio de una especialización. Otra gran diferencia entre los docentes de ambos estatutos radica en que para los docentes pertenecientes al decreto 1278 la evaluación anual de desempeño es obligatoria, mientras que los docentes del 2277 no son sujetos de evaluación formal estandarizada. Particularmente, se genera para los docentes pertenecientes al decreto 1278 un conjunto de responsabilidades adicionales que se relacionan con el tipo de tareas institucionales encargadas por parte de los directivos docentes, lo que de una u otra manera se refleja en el nivel de satisfacción del maestro como profesional de la educación, al verse enfrentado a la realización de ciertas labores que los docentes desde el Estatuto 2277 no están obligados por la ley a desarrollar, tales como el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, el liderazgo institucional y actividades que den cuenta de la comunicación asertiva. Esto con el ánimo de obtener las evidencias necesarias para soportar la evaluación anual de desempeño. Este tipo de asuntos lo que genera particularmente es que se asignen un conjunto de tareas de forma inequitativa respecto a los docentes pertenecientes a un estatuto o al otro. Respecto a los antecedentes, tenemos que diversos autores han abordado el tema desde diferentes perspectivas, particularmente y desde una posición más orientada por la sociología. Cifuentes 2013 aborda el fenómeno de la coexistencia de ambos estatutos en relación con la identidad docente y la visión que poseen los maestros sobre su propia labor. Las diferencias entre las funciones de los docentes de ambos decretos en términos de evaluación, ascenso, permanencia, ventajas y desventajas de ambos decretos. De igual manera, se hace una distinción entre los términos labor, función y profesionalización docente, estableciendo que, dependiendo de la visión que los maestros poseen de su labor,
se resignifica el concepto de profesionalización, mientras desde afuera, es decir, desde las políticas educativas, parece verse como una forma de controlar y hacer estandarizables algunos elementos propios de la función del maestro. Desde otra perspectiva y de igual manera desde un enfoque sociológico, tenemos que Bautista 2009 aborda el tema de la profesionalización docente en Colombia, realizando un análisis sobre las implicaciones sociales y ocupacionales que se gestan a partir de la implementación del Decreto Ley 1278 del 2002, lo que ha generado una especie de ambiente de competencia entre los docentes con respecto a los docentes cobijados por el Decreto 2277 de 1979. Esto, según el autor, posiblemente desencadena en desigualdad social, ya que el Estatuto 1278 abre la posibilidad de ingreso a la carrera docente para profesionales que no pertenecen al campo de la educación o profesionales no licenciados, como son bien conocidos. Asimismo, se requiere de los maestros formación continua en estudios de posgrado que estos deben cubrir con sus propios recursos para ascender en el escalafón. Según el autor, lo anterior, junto con otros factores, desencadenan una transformación del reconocimiento social del docente, así como en un posible debilitamiento de la profesión. Continuando con nuestros antecedentes y con la búsqueda literaria que de forma exhaustiva se realizó para la presente investigación, tenemos que, en línea con lo expuesto por Bautista 2009 respecto a la posibilidad de que profesionales de otros campos puedan ejercer como maestros tras cumplir con el requisito de una especialización en pedagogía, Doria y Benítez 2017 sostienen que este requisito es insuficiente, arguyendo además que con políticas de este tipo se atenta contra la calidad educativa, ya que no se garantiza que otros profesionales puedan ejercer eficazmente los procesos de enseñanza. Doria y Benítez 2017 cuestionan en su estudio la legalidad de la existencia paulatina de dos estatutos de profesionalización docente, encontrando que, si bien la Corte Constitucional avala este hecho como algo absolutamente legal, ambos decretos son fuente de múltiples cuestionamientos e inconformidades para el magisterio colombiano. Los autores analizan el fenómeno desde la nueva gestión pública, encontrando que estos decretos son el resultado del seguimiento de algunas políticas de carácter internacional, como los de la OCDE o de la OCDE, como es bien conocida, con el ánimo de fortalecer la calidad educativa. No obstante, según el autor, la realidad muestra y demuestra que este objetivo se encuentra lejos de cumplirse. De otra parte, tenemos que Mejía y Jaramillo 2015 abordan el fenómeno del malestar docente en relación con las particularidades de cada estatuto de profesionalización. Es decir, los autores describen en su estudio los aspectos que los docentes conciben como negativos respecto a cada decreto, en asuntos como evaluación, ascenso, techo salarial y capacitación, entre otros aspectos, diferenciando entre las causas del malestar docente producidas por el decreto 2277 y el 1278 respectivamente. Además, respecto a la relación entre ambos estatutos, encuentran como aspecto que llama la atención, lo cual es bastante significativo, el hecho de que existe una ligera aceptación sobre la evaluación docente, siempre que ésta contribuiría de alguna forma al mejoramiento de la calidad educativa y en el mismo sentido de la práctica docente. Esto es un aspecto bastante curioso, ya que suele presuponerse que este factor sería una de las principales causas del malestar en el profesorado. Para finalizar con nuestros antecedentes en los que se exponen los estudios que principalmente han abordado el tema de la profesionalización docente en Colombia y de la existencia de los estatutos de profesionalización docente mencionados, tenemos que para Rivera 2004, los estatutos de profesionalización docente en Colombia existen como normas homogenizantes y reguladoras de la labor del maestro, influyendo tanto en el aspecto normativo, que proviene de la legislación educativa nacional, como en el aspecto social y factores más íntimos,
relacionados con la vida del docente, ya que desde las políticas educativas, según el autor, se determinan algunas condiciones que los maestros pueden alcanzar como profesionales. El autor manifiesta además que los estatutos de profesionalización, así como un conjunto de normatividades internas de las instituciones educativas, ponen al maestro en un medio complejo. Es decir, se inhibe, según él, su potencialidad intelectual y crítica, obligándole a actuar en la manera que las políticas le prescriben para dar respuesta a unas necesidades establecidas por el Ministerio de Educación. De esta forma, finalizamos con nuestros antecedentes. Para continuar con la justificación y tomando como referencia lo expuesto en la revisión de la literatura existente al respecto del tema, es preciso considerar que éste se constituye en un fenómeno emergente de interés general en el ámbito de la educación. De otro lado, la revisión realizada deja ver que existen múltiples abordajes del tema, particularmente en tesis de maestría y artículos académicos, los cuales se acercan al estudio de la existencia de dos estatutos de profesionalización docente como forma de regular la labor del maestro, principalmente desde la óptica de la diferenciación minuciosa de las consideraciones legales de cada decreto. De igual forma, se ha hecho un acercamiento al tema analizando el tema desde la perspectiva de las múltiples inconformidades y el malestar docente generado a partir de la pertenencia a un estatuto u otro, así como la manera en que los estatutos generan condiciones favorables o en contra de la profesionalización del maestro. Los estudios existentes también analizan la forma en que estos decretos o estatutos de profesionalización influyen sobre la identidad del maestro y sobre la calidad educativa. Con lo anterior, se hace evidente respecto al tema que se ha descuidado un aspecto de suma importancia. Es precisamente la forma como los condicionamientos y prescripciones del Estatuto 1278 son determinantes en la vida y dinámica interna de las instituciones educativas, sesgando la visión que desde los directivos docentes se posee sobre los maestros pertenecientes a ambos decretos e influyendo sobre la asignación de tareas institucionales. Esto se da especialmente sobre los docentes del Estatuto de Profesionalización 1278. Tareas que son encargadas a los docentes, las cuales podrían ser muy variables e inequitativas, con lo que se afecta la consideración sobre la satisfacción docente. Así que el presente estudio se hace importante en la medida que, aunque estudia, analiza y compara un conjunto de políticas externas e internas, devela la realidad encarnada desde el interior de la escuela, contribuyendo al esclarecimiento del impacto de los decretos sobre la vida profesional del maestro, de manera íntegra, más allá de los condicionamientos evidentes establecidos por las políticas educativas. Continuando con el enfoque metodológico que se desarrollará para el presente estudio, tenemos que este proyecto se llevará a cabo bajo un enfoque cualitativo desarrollado con ayuda del método etnometodológico y etnográfico, ya que se pretende realizar un análisis del discurso práctico que adquiere valor desde el sentido común, mediante el cual los actores de un determinado contexto entienden su práctica. Esto según lo planteado por Garfinkel, 1967 y 1974. El proceso investigativo se materializará con apoyo de técnicas de corte etnográfico como la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión. De igual manera, dado que se realizará al interior del trabajo una comparación respecto a las consideraciones del decreto 1278 y el decreto 2277, se contemplará el análisis documental como forma de sustentar el estudio y comparación entre estatutos de profesionalización. En consonancia con lo que se pretende y siguiendo lo expuesto por Flores 2004 sobre la influencia de los paradigmas en investigación educativa, se aborda esta investigación bajo un paradigma de corte constructivista, ya que creemos que la realidad que pretende develarse
existe bajo la forma de construcción mental en los sujetos que participan del estudio. En el presente proyecto nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la influencia del decreto 1278 sobre la satisfacción docente y sobre la equidad en las funciones asignadas a los maestros en las instituciones educativas del occidente cercano antioqueño? Nos hemos propuesto un conjunto de objetivos para el presente proyecto. Comencemos con el objetivo general. En este nos planteamos como propósito establecer de qué manera el Estatuto de Profesionalización 1278 influye en la asignación de funciones institucionales a los maestros por parte de los directivos docentes del occidente cercano antioqueño, afectando la satisfacción profesional del profesorado. Es importante aclarar que entre el objetivo general y nuestra pregunta de investigación hemos deducido las variables del estudio o categorías de análisis de las cuales les hablaré posteriormente. Dando paso a los objetivos específicos, tenemos como primer objetivo específico determinar si las funciones institucionales y compromisos que se asignan según el Estatuto de Profesionalización Docente al cual pertenecen los maestros se presenta de forma equitativa. En segundo lugar, tenemos indagar sobre los criterios que utilizan los directivos docentes de las instituciones educativas del occidente cercano antioqueño al momento de asignar funciones institucionales a los maestros. El tercer objetivo específico consiste en establecer las percepciones que poseen los docentes del Estatuto de Profesionalización 1278 de las instituciones educativas del occidente cercano antioqueño en relación con las funciones que se les asignan y su satisfacción profesional. Por último, nos proponemos analizar la relación existente entre el Estatuto de Profesionalización 1278, las funciones institucionales que se asignan a los maestros y la satisfacción profesional del profesorado. Continuando con nuestra hipótesis, o mejor con nuestro supuesto teórico dado que nos encontramos frente a una investigación de corte cualitativo, proponemos que el Estatuto de Profesionalización Docente 1278 genera inequidad en el tipo de funciones institucionales que se encargan a los docentes y afecta el nivel de satisfacción profesional de los maestros pertenecientes al mismo en las instituciones educativas del occidente cercano antioqueño. Respecto a nuestras variables o categorías de análisis, hemos obtenido 3 categorías de análisis principales, las cuales se desarrollarán mediante los instrumentos de recolección de la información, de los cuales se les habló previamente. Tenemos que el Estatuto de Profesionalización Docente 78 constituye la variable independiente. De otro lado, tenemos las funciones institucionales asignadas a los docentes como una de las variables dependientes, ya que el Estatuto de Profesionalización va a influir sobre el tipo de funciones o tareas institucionales que le son encargadas a los maestros. Esto es parte de lo que pretendemos investigar, precisamente si existe una influencia de ese estatuto sobre la asignación de tareas desde los directivos hacia los maestros. Nuestra última variable consiste en la satisfacción profesional docente, que también se encuentra como variable dependiente, porque sería el Estatuto de Profesionalización Docente el que estaría influyendo en el tipo de función que se le encarga al maestro y sobre su satisfacción profesional. Como conclusiones tenemos en primer lugar que, mediante el presente trabajo, se establecen las bases para un adecuado proceso investigativo. Igualmente, el estudio contribuye a esclarecer los elementos contraproducentes desde la legislación educativa en relación con las tareas institucionales asignadas y con la satisfacción del maestro. De otro lado, concluimos que existe la posibilidad de hacer sugerencias fundamentadas para docentes y directivos docentes. Igualmente, consideramos que en futuros estudios se podría abordar el tema respecto a la relación entre ambos estatutos de profesionalización, lo que implicaría un posible estudio longitudinal. Con el presente ejercicio, se constituye un elemento fundamental para la consolidación del proyecto de investigación que se desea realizar en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, ya que establece el contexto general al tiempo que sienta las bases fundacionales para organizar y desarrollar el proyecto investigativo tras haber aprendido y reflexionado aspectos puntuales
para dirigir los pasos siguientes en la investigación educativa. Finalmente, se presentan un conjunto de referencias a las cuales se acudieron como medios para obtener información relevante en la literatura existente respecto al tema, con lo que se consultaron algunas fuentes de carácter normativo, como las leyes expuestas en la legislación educativa colombiana respecto a los estatutos de profesionalización docente. De igual forma, las referencias dan muestra de un análisis exhaustivo que se utilizó para dar fundamento a nuestros planteamientos metodológicos e investigativos en general. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros, a la profesora tutora por su colaboración y su paciencia en este proceso. Esperemos que este proceso sea de gran aprendizaje para todos y que podamos llevarlo a un feliz término. Muchas gracias y un abrazo para todos.